Vamos a hablar acerca de las pruebas diagnósticas de laboratorio en COVID. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad nombrada, que como todo mundo la conoce como COVID-19, y fue descrito en diciembre del 2019. Específicamente, el 31 de diciembre, las autoridades de salud de Wuhan, China, provincia de Hubei, hablaron acerca de una neumonía típica de origen desconocido. Esta neumonía tiene una alta transmisión a todos los países y ha resultado una emergencia mundial de salud pública de interés internacional para la Organización Mundial de la Salud. El virus causante del COVID-19 es una nueva cepa con variantes ya descritas del coronavirus, del cual ya se conocía. El 31 de diciembre que se hizo este anuncio de esta neumonía, para el 7 de enero las autoridades chinas ya habían descrito el virus, ya habían descubierto cuál era y ya nos indicaron que era un coronavirus nuevo que había mutado. Y días después logró presentar al mundo la secuencia de lo que era este virus. Aquí vemos a la derecha una imagen de un mercado que se supone que fue el origen de donde empezó el contagio. Es un mercado de animales exóticos vivos y también muertos. Estos brotes importantes de coronavirus se presentaron antes. Estos dos brotes fueron infección por coronavirus beta con origen potencial de pandemia de origen zoonótico, es decir, tiene su origen en animales. En 2002 y en 2003 se presentó el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, y en el 2011 el síndrome respiratorio de Medio Oriente. O sea que ya tenemos un antecedente que en China se habían presentado, en el Medio Oriente, no nada más en China, algunas otras epidemias por coronavirus, pero nunca como la magnitud que existe actualmente. El nuevo virus SARS-CoV-2, el agente causal, se identificó por PCR, por muestras tomadas de hisopado faríngeo y nasofaríngeo, de pacientes en el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades. El 7 de enero de 2020, como ya les dije, ya habían podido ver que era un nuevo coronavirus y ya se era considerado como una epidemia por la OMS. El nuevo virus patógeno para el ser humano se nombró SARS-CoV-2. El origen del virus. Se supone que se originó a partir de murciélagos de la familia Hippocideriae, utilizando civetas, del cual tenemos una imagen en el lado izquierdo, unas civetas de palma como huéspedes antes de su diseminación a los humanos. Los primeros pacientes infectados tenían antecedentes de contacto con un mercado de productos del mar, lo que sugiere la propagación de animal a persona. Pero posteriormente los pacientes no tenían exposición a los mercados, lo que sugirió la propagación de persona a persona. La transmisión del coronavirus y su periodo de incubación es importante mencionarlo. La transmisión humano-humano se considera directa por secreciones de personas infectadas por gotas de vías respiratorias. Las partículas mayores de 5 micras pueden viajar hasta 2 metros. Las manos y los fomites contaminados con secreciones, seguido de contacto a mucosa de nariz, boca u ojos. ¿Quién no de nosotros está tocando constantemente los ojos, la boca, la nariz? Pues es casi imposible. Por eso también es importante el uso del cubrebocas. Se puede identificar también, fíjense bien esto, después de tos o estornudo. 3 horas en superficie de papel. 1 o 2 días sobre madera, ropa, vidrio. Y más de 4 días en acero inoxidable, plástico, billetes y mascarilla quirúrgica. La Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero del 2020, ya lo declaró como el brote
por COVID-19 como una emergencia de salud pública que preocupaba a nivel internacional. ¿Quién nos recuerda las imágenes en los noticieros en el que el director de la Organización Mundial de la Salud hablaba acerca de esta epidemia con muchísima preocupación y que tenía un alto riesgo para países con sistemas de salud vulnerables, desgraciadamente como el nuestro? Y otros países de América Latina que también han resultado muy vulnerables, porque creo que ningún país ha estado preparado para una pandemia de tal magnitud como la que se está presentando. El SARS-CoV-2 que produjo que estamos en la pandemia 2019-2020, pertenece a la familia Coronaviridae, del grupo 4 monocatenario positivo, es decir, de una sola cadena, del género beta coronavirus, que es un virus RNA. El SARS-CoV-2 va a producir un síndrome respiratorio agudo grave por el virus COVID-19. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo consideró como una pandemia. Este virus viajó a través del mundo y decían que en México iba a llegar, que no iba a ser ningún problema, lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya han oído hasta el cansancio. Pero viajó a México, llegó a México a fines de febrero y llegó al estado de Veracruz. Para esto, quiero comentarles, antes de darles las cifras actualizadas, a una servidora le llovían llamadas de médicos preguntando que si ya teníamos alguna prueba para el coronavirus. Era imposible, era un virus totalmente nuevo sobre el cual apenas se estaba trabajando. Se había logrado secuenciar en laboratorios de investigación que ya manejaban previamente la reacción de polimerasa en cadena y que les fue más o menos fácil secuenciarlo. Pero luego esto tenía que llevarse a nivel comercial, producir los reactivos necesarios para poder implementar de rutina esta prueba. Pues llegó a Veracruz sumamente preocupada por dar un servicio a la población de Veracruz, pues buscaba yo alternativas en laboratorios de referencia en toda la República, a ver si alguno de ellos ya había implementado la prueba. Para nada. Llegó febrero, llegó marzo y nada. Luego buscando alternativas de detección de anticuerpos, todo, nada. Estaban trabajando activamente los laboratorios que producen reactivos en tratar de ofrecer al mercado una prueba confiable y de no alto costo. Bueno, pues en Veracruz tenemos áreas en rojo, en amarillo y ninguna en verde. Las cifras actualizadas para el 8 de octubre de este año, tenemos que en México los casos estimados, no los reales, son 933,255 y acumulando cada día. Casos confirmados, 804,488. Las defunciones hasta ese día, 83,096. Pero todos sabemos, estoy pendiente de las cifras, todos los días aumenta en 600 y 700 nuevas defunciones, desgraciadamente. En México hay recuperados hasta ese día 583,603. Casos activos, 25,064. Ahora, ¿cómo está la distribución en mujeres y hombres? Bueno, en mujeres 48,35 y en hombres 51,65%. Hospitalizados, ¿cómo se han tratado? 23%, en casa 76,5%. En Veracruz, ¿cuántos casos tenemos confirmados al momento? Pues 34,604. Pero les repito, esto es algo muy dinámico que me recuerda mucho a las estadísticas del VIH-Sida, que me preguntaban, ¿cuántos casos van? Bueno, hasta ese mes, tantos, pero no se puede dar una cifra el día de hoy porque constantemente está cambiando. Lo que les presento es al 8 de octubre, ¿sí? El diagnóstico. Las pruebas disponibles para confirmar el
o para poder diagnosticar el VIH-Sida, llegaron afortunadamente bastante rápido, gracias a la enorme dedicación de los fabricantes de reactivos que hicieron posible el tener una prueba de manera temprana, pero les repito, era por PCR, que tiene un alto costo y que estaba disponibles para laboratorios que ya tuvieran implementada la técnica de PCR. Entonces, el alto costo y la necesidad de una tecnología avanzada, pues no lo hacía disponible a la población en general. ¿Por qué? Porque eran muchas las personas que deseaban hacerse la prueba. Ustedes saben que en el gobierno, las autoridades de salud toman un número muy limitado de pruebas en la que el paciente debe de tener ciertas características especiales para poderlo tomar. Un nuevo problema para el público en general que deseaba hacérsela. Entonces, todos los hospitales y laboratorios privados nos vimos copados de citas de personas que deseaban hacerse la prueba. Finalmente, llegó una prueba mucho más sencilla, mucho más rápida, y que fue la detección de anticuerpos del tipo IgG y del tipo IgM, mucho más barata y accesible al público en general, en el que era además posible acudir al domicilio del paciente a tomarla, cosa que con la toma del hisopo para PCR eso no es posible, por las características de la toma. Esta prueba es cualitativa y cuantitativa. La rápida es cualitativa y también la cuantitativa, solo que requiere un poco más de tiempo. Es una prueba económica, pero con un mayor porcentaje de error, aunque quiero comentarles que actualmente las pruebas cada día están siendo más específicas, más confiables, y a través de todo el trabajo y toda la experiencia que he tenido desde el mes de abril o mayo, en el que tengo pues la oportunidad de hacer esta prueba, que fue autorizada por COFEPRIS hasta el 31 de marzo para su distribución, llegando a las provincias aproximadamente a fines de abril y principios de mayo. He cambiado de varias técnicas, de varias marcas, y he llegado a tener una sumamente confiable para ofrecer al público a menor precio. También se cuenta con la prueba del hisopado, tarda más y ha hecho que esta prueba de anticuerpos IgG y IgM esté disponible para muchas empresas que están pidiendo a sus empleados para regresar después de un tiempo ausentes esta prueba, porque sale el mismo día y nos va a decir si tiene anticuerpos. La prueba del hisopo muchísimo más exacta para poder detectar las pruebas, pero cada una tiene su indicación. La prueba del PCR con hisopado nasofaringeo tiene mucho más, puede detectarse de manera mucho más temprana que los anticuerpos, que requieren mayor tiempo para poder detectarse. Lo mismo que sucede con el VIH-Sida. Tenían que esperar, después del contacto sospechoso, 15 a 21 días para dar oportunidad a que el organismo produzca los anticuerpos que precisamente vamos a detectar. Y no es que esta prueba no sea buena o sí sea buena, los anticuerpos sirven, funcionan, pero hay que esperar el tiempo necesario después de la aparición de los síntomas, de 7 a 10 días en adelante, para poderlos detectar. Tenemos que tener en cuenta que la prueba del hisopo por PCR llega un momento en que la prueba va a dar negativa, ya no se va a poder detectar el virus. Y con los anticuerpos los podemos seguir detectando tiempo después, los de tipo IgG. Los primeros en aparecer son los del tipo IgM y posteriormente van a decrecer para ir en aumento los IgG. Aquí les pongo un reporte de una prueba, fíjense, de una paciente de laboratorio de 83 años que acudió para la toma en sangre para detectar anticuerpos. Le dio positivo el IgG y el IgM.
Aquí en las observaciones, siempre al médico en el reporte se le explica qué significa que dé uno solo, que den los dos, que dé el IgG solo, que dé el IgM solo. Es imperativo esta explicación para que el médico sepa qué es lo que va a hacer con su paciente, qué le va a explicar, cuál es la expectativa. Entonces, en el lado izquierdo de su pantalla pueden ver las posibilidades de obtener una prueba. Por ejemplo, la IgM negativa y la IgG negativa, no hay evidencia de infección del SARS-CoV-2. ¿Qué pasa si tenemos el IgM positivo y el IgG negativo? IgM, fíjense bien, la primera en aparecer, probable infección sin anticuerpos protectores, porque los anticuerpos protectores serían el IgG. ¿Qué pasa si tenemos, como en el caso de esta pacientita, positivo el IgM y el IgG? Bueno, probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo, ¿sí? Este nos indica una infección reciente. ¿Qué pasa si me da el IgM negativo y el IgG positivo? Bueno, probable infección pasada con anticuerpos protectores. Tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una eventual reinfección. Les recuerdo que estamos ante una enfermedad nueva de la cual estamos aprendiendo todos, ¿sí? Cada día salen nuevos artículos que tuve la oportunidad de revisar de España, de China, de Italia, de México. Revisé innumerables artículos y todo esto va cambiando día con día, de un mes a otro. Entonces, puede haber una eventual reinfección, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de esta prueba? Esta prueba cualitativa no puede determinar ni el valor cuantitativo ni la tasa del aumento de la concentración de anticuerpos IgG e IgM. Para eso existe la cuantitativa. Solo indica la presencia de anticuerpos IgG e IgM contra COVID-19 en la muestra y no debe usarse como el único criterio para el diagnóstico de infecciones por coronavirus. Recuerden ustedes que la clínica es muy importante. Como todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible para el médico. Eso es una pregunta muy repetida, no nada más para esta prueba, sino de todos los pacientes que llegan al laboratorio para X prueba. ¿Me puede decir cómo salí? Y pues amablemente les digo al paciente que su médico tratante es el que debe interpretar los resultados de acuerdo al cuadro clínico, ¿sí? A pesar de la insistencia del paciente, pero dígame cómo salí. Bueno, pues igual pasa aquí. Las pruebas de anticuerpos detectan rápidamente un porcentaje significativo de casos. Es lo que se dice, una prueba rápida para detectar a los pacientes, aunque luego se haga la prueba confirmatoria con el hisopado nasofaríngeo. Sin embargo, la sensibilidad baja en pacientes de contagio reciente y que no hayan producido anticuerpos con un título suficiente para ser detectados, por lo que el método recomendado para pacientes con sospecha de COVID-19 es el PCR. Les repito, tienen que darse la oportunidad al organismo de formar los anticuerpos para poder ser detectados. Las dos pruebas, como les repito, son útiles porque una detecta tempranamente y los anticuerpos nos dice, la de anticuerpos rápida, cualitativa o cuantitativa, nos dice si hay anticuerpos protectores, sí, pero hay que esperar. Y si la prueba de PCR ya da negativa, ustedes pueden ver si quedaron anticuerpos protectores con la cualitativa o la cuantitativa. Ahora, el COVID-19 tiene una enfermedad, es una enfermedad de un espectro muy amplio, desde asintomático, que es el problema principal, por lo que esta enfermedad se ha convertido en una pandemia, hasta una neumonía crítica, con un síndrome de distrés respiratorio agudo y en
y desgraciadamente, como ya lo han visto ustedes, la muerte. Por lo que el monitoreo de los pacientes y el curso de la enfermedad es fundamental en los pacientes graves para reducir la mortalidad, y es donde entra el laboratorio. Ahora, la evolución de la enfermedad en pacientes con COVID más enfermedades preexistentes progresan rápidamente en enfermedad grave y síntomas respiratorios críticos. Por eso, si tienen la sospecha, también deben de buscar otros parámetros, como si el paciente es diabético, si el paciente tiene algún problema renal o algún problema hepático, como haciéndole pruebas de rutina también, no nada más los marcadores de gravedad, sino pruebas de rutina, como lo iremos viendo más adelante. Le puse aquí algo de que va a hablar el doctor por la noche, que es, vamos a encontrar en esta enfermedad una imagen pulmonar en vidrio despulido, parches de consolidación, exudado alveolar y compromiso interlobar, pero no nos corresponde en esta plática hablar sobre esto. Entonces tenemos que en el día 1 puede haber síntomas leves, puede ir incrementándose esos síntomas, fiebre, síntomas en una tomografía de daño pulmonar, hasta llegar al día 8 en el que o hay gravedad o hay mejoría. Va de síntomas leves a moderados. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que les comenté que deben de valorarse en el paciente clínicamente y por laboratorio? Si hay una enfermedad cardiovascular, pues haciendo un perfil de lípidos, checando triglicéridos, colesterol de alta y baja densidad, su glucosa, su hemoglobina glicosilada para checar diabetes mellitus, y si tiene enfermedades respiratorias y otras condiciones como el EPOC, la tuberculosis, el asma bronquial, todas esas son comorbilidades que deben de valorarse tanto clínicamente como por laboratorio. Ahora, ¿cuáles son esos marcadores de COVID moderado a severo con los que nosotros como laboratorio podemos ayudar al clínico a valorar primero en urgencias? ¿Cuáles son los marcadores que vamos a valorar para ver si ese paciente requiere o no internamiento? Todos sabemos que todos los hospitales llegaron a estar copados, sin camas disponibles, entonces había que discriminar qué pacientes requerían internamiento y qué pacientes podían ser manejados en casa, ¿sí? Bueno, tenemos, en primer lugar, ustedes están viendo que la linfopenia está claramente asociada con la gravedad de la enfermedad. Todos nos hemos hecho, creo, una biometría y sabemos cuando hay, vemos los linfocitos, los neutrófilos en la diferencial y también vemos los niveles de hemoglobina, de hematocrito. Bueno, esa linfopenia está claramente asociada con la gravedad de la enfermedad. Los pacientes que han muerto por COVID-19 han tenido recuentos de linfocitos significativamente más bajos que los sobrevivientes, ¿sí? Entonces, esos linfocitos juegan un papel muy importante. También los neutrófilos, claro que sí, y la cuenta de linfocitos CD4 y CD8. Recuerden que esos linfocitos son también los que se van a valorar en el VIH-Sida como un marcador de progresión de la enfermedad y para ver también la efectividad del tratamiento. Entonces, la inflamación, sabemos que en los pacientes con COVID-19 ingresados por SARS en la UCI tienen las concentraciones más altas de citocinas proinflamatorias. El tratamiento para reducir el daño pulmonar está relacionado fundamentalmente con esta inflamación y con esa tormenta de citoquinas. Cualquier intervención para reducir la enfermedad, la inflamación, afectará o bajará lo que es el aclaramiento viral. Las citocinas inflamatorias son varias, ¿sí? Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína inducida por interferón, la proteína quimiotáctica y las interleucinas. Sobre todo las 6, la 1 y la 8 no se asocian con gravedad. Es un poquito más difícil que un laboratorio de rutina pues pueda valorar las interleucinas. ¿Cuáles son los que sí nos van a servir para valorar la rutina? Lo que ya les nombré.
La biometría, con una buena diferencial, con una buena tinción en una biometría, vamos a valorar leucocitos, neutrófilos, plaquetas. Y fuera de la biometría también los linfocitos CD4, CD8, que son predictores parciales de la discriminación de COVID leve a grave. Aquí tenemos nuevamente las citocinas con su tormenta de citocinas para tratarlo. Ahora, tenemos también como biomarcadores enzimas hepáticas y otro tipo de exámenes de laboratorio que eran antes de rutina. Algunas no son tan de rutina, como es la ferritina, el péptido natriurético cerebral, la troponina, pero lo que es la albúmina, las transaminasas, que es la aminotransferasa y la aspartano aminotransferasa, son las transaminasas, son rutina en pruebas funcionales hepáticas. La bilirrubina, la glucosa, la creatinina sérica, la hidrogenasa láctica, la proteína C reactiva y la procalcitonina, como para medir una infección grave. Bueno, pues la albúmina la vamos a encontrar baja en un paciente con COVID. Las transaminasas, recuerden que el COVID no solamente va a afectar pulmones, sino también corazón, hígado, riñones. Entonces, las pruebas funcionales hepáticas es muy probable que las encontremos alteradas, tanto la bilirrubina como las transaminasas, ¿sí? La glucosa, pues ya les comenté que es un factor de riesgo, los diabéticos, tiene que ser valorada. La creatinina sérica, para ver problemas renales, tiene que ser valorada. La hidrogenasa láctica forma parte también de las pruebas funcionales hepáticas, y la proteína C reactiva, que se usa para medir si hay o para valorar si hay algún proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Iremos viendo cada una de ellas. Tenemos que la deshidrogenasa láctica, cuando los tejidos se dañan a causa de una lesión o enfermedad, se libera de hidrogenasa láctica al torrente sanguíneo. Esas afecciones suelen causar este aumento en el torrente sanguíneo. Son, por ejemplo, las enfermedades del hígado, que ya les había mencionado, ataques cardíacos, que también forman parte del perfil cardíaco que se hace, en la anemia, en el trauma muscular, fracturas óseas y en cáncer. También vamos a encontrarla elevada en infecciones como meningitis, encefalitis o el VIH, y ahora también nos sirve como un marcador en el SARS-CoV-2. La proteína C reactiva que produce el hígado también va a aumentar en pacientes en unidad de cuidados intensivos. Es un predictor. Se supone que los pacientes sobreviven si tienen valores hasta 40 miligramos por decilitro, y los no sobrevivientes tenían valores medios de 125 miligramos por decilitro. Esto indica una fuerte correlación con la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué otros parámetros tenemos para medir esta gravedad? Tenemos el dímero D, la coagulación, síntomas o signos que nos estén mostrando una coagulación intravascular diseminada, el fibrinógeno, el aumento de los tiempos de protrombina y de tromboplastina. ¿Qué pasa con el dímero D? Cuando se genera un coágulo de sangre y este se disuelve en el cuerpo, es fácil de medir un dímero D y es un fiel reflejo de la activación fibrinolítica. Por medio de la trombina, el fibrinógeno se va a degradar en fibrina y la fibrina aumenta el dímero D. Entonces, eso es lo que vamos a medir. El dímero D es un predictor de gravedad. Si la cifra está muy alta, indica que se debe de hospitalizar ese paciente. Valora la gravedad y también valora la mejoría una vez que se da el tratamiento. Sirve como un factor pronóstico y de seguimiento del paciente. Tenemos otras patologías que nos van a elevar el dímero D. ¿Cuáles son? Pues la trombosis arterial o venosa, la coagulación intravascular diseminada, la embolia pulmonar, el último trimestre del embarazo, el puerperio, la sangre extraída en las siguientes 48 horas de una intervención quirúrgica, el cáncer, sobre todo si es de pulmón o mama o colorectal, y cuando aumenta el marcador tumoral de ovario, que es el CA125.
El fibrinógeno ya dijimos que va a verse aumentado y se va a aumentar cuando hay una herida y se desencadena la transformación de fibrinógeno en fibrina y gracias a la actividad de la trombina, y eso nos va a elevar también el dímero D. En los pacientes SARS-CoV-2 tenemos valores predictivos de mortalidad. La coagulopatía, que va a aumentar los tiempos de protrombina y tromboplastina, de fibrinógeno, y la coagulación intravascular diseminada, la elevación del dímero D y el aumento de la troponina I cardíaca, que es la que hacemos dentro del perfil cardíaco, junto con la dehidrogenasa láctica o un péptido natriurético. Aquí tenemos otro marcador importante, que es la ferritina. En todos los artículos que estuve revisando en la literatura, vi que varios estudios, entre ellos los italianos, han demostrado que la ferritina es capaz de activar los macrófagos. Estos últimos son un tipo de glóbulos blancos del sistema inmunológico que desempeñan un papel muy importante en la inmunidad innata, recordando que tenemos inmunidad innata, inespecífica e inmunidad específica. La inmunidad innata es la que no requiere aprendizaje, ¿sí? Sino la tenemos, como dice, es congénita, es innata, no es adquirida, siendo una línea de defensa del cuerpo, es lo que primero acude. Los valores elevados de ferritina se han asociado con una mayor gravedad de la enfermedad y resultados adversos, incluyendo el COVID-19 y el SARS-CoV-2, porque hay otras patologías en las que también se va a encontrar elevada, entre ellos la diabetes. Entonces, las conclusiones. Los pacientes graves de COVID se puede determinar la necesidad de su ingreso a la UCI y riesgo de mortalidad por su estado clínico, recuerden la clínica, luego sus niveles de oxígeno, ¿sí? Y las comorbilidades. ¿Cuáles son esas comorbilidades? La obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial. Aquí en la oximetría es midiendo el oxígeno, y las comorbilidades, repito, son los que le pueden dar al médico el parámetro de si ingresarlo o no ingresarlo. También el recuento bajo de linfocitos, los niveles séricos de PCR, proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, la troponina I y la interleucina 6. Esto es la conclusión. Después de haber revisado toda la literatura, yo les puedo decir que estos son los parámetros del laboratorio que van a tomar decisiones y van a medir qué tanto ha mejorado ese paciente después de su tratamiento, tanto en casa como en la unidad de cuidados intensivos. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, con todo gusto.